Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, Buenas doctor noches. Fabián. Buenas noches. Hoy 16 de abril de 2025. Le damos la bienvenida a los miércoles son del Slam. Tenemos el privilegio hoy de contar con dos figuras prominentes en la nefrología latinoamericana, el doctor Gustavo Lavenia y el doctor José Boggia de Uruguay, Gustavo Lavenia de Argentina. El tema que nos compete hoy es ¿por qué los nefrólogos debemos interesarnos en la rigidez vascular? Tiempo de recuperar el terreno perdido. Un título sumamente interesante. A continuación voy a presentar a nuestro moderador del día de hoy, que es el doctor José Boggia. Él es nefrólogo a cargo del Programa de Salud Renal del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay, profesor asociado a la Unidad Académica de Nefrología en el Hospital Universitario Manuel Quintela de la Universidad de la República. Aparte es investigador, ha tenido una maestría y un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de la República en Uruguay, fellow de hipertensión de la Universidad de Leuven en Bélgica. Además es director ejecutivo de la revista Nefrología Latinoamericana y es integrante del cuerpo editorial de Hypertension y del Journal of Clinical Hypertension. Adelante, estimado José, y bienvenido a los miércoles son del Slam. Gracias, Fabián Ortiz, por la presentación y gracias a SLAM por la invitación a participar de este webinario con un destacado colega como es Gustavo Laveña, que además es un amigo. Queremos decirle que este webinario se está transmitiendo por el Facebook de SLAM, donde va a quedar grabado y también lo podrán ver en diferido a través de la página de Facebook de SLAM, de YouTube y en la web de SLAM. Decirles también a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas tanto en el icono de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla de la aplicación de Zoom, como a través del chat, y vamos a tratar de sintetizarlas para la discusión final. Le damos la bienvenida entonces al doctor Gustavo Laveña. El doctor Gustavo Laveña es médico especialista en nefrología y medio interno, magíster en hipertensión y mecánica vascular en la Universidad Austral. Es miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, coordinador del Grupo de Trabajo de Cardio-Renometabolismo de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Es miembro del Grupo Español de Estudio de la Nefropatía Diabética, recientemente incorporado en este rol, que lo celebramos, y es director médico de Nefron y Nefrosur de la ciudad de Rosario, y ha sido un incansable trabajador por la hipertensión arterial y la rigidez arterial, y hoy nos va a presentar su charla que se titula ¿Por qué los nefrólogos debemos interesarnos en la rigidez arterial? Tiempo de recuperar tiempo perdido. Adelante, doctor Gustavo Laveña. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal a todos los participantes de este webinar? Es para mí realmente un honor estar hoy, esta noche, aquí con ustedes. Esta noche para los que vivimos en el sur. ¿Se ve bien, José? ¿Se ve bien la presentación? No estamos viendo la presentación. Ahora sí vemos la pantalla compartida. Como decía, Perfecto. buenas noches para los que vivimos en el sur de Latinoamérica, buenas tardes para los que están más al norte. La verdad que para mí es un honor que me hayan designado para este webinar de los miércoles son de SLAN. Principalmente agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y a la Sociedad Argentina de Nefrología por esta oportunidad de transmitir en estos minutos que van a continuar y debatir especialmente sobre este tópico. La idea del título de esta presentación era un poco ser atractivo, que por qué los nefrólogos debemos interesarnos en la rigidez vascular y si es tiempo de recuperar terreno perdido.
Estos son mis conflictos de interés, pero no tengo conflictos con esta presentación. Y un poco por qué titulamos así este webinar. Principalmente porque debemos comprender los factores que intervienen en la progresión de la enfermedad renal. Esto es fundamental para mejorar los resultados y nuestras intervenciones en la enfermedad renal crónica. Segundo, porque las consecuencias del aumento de la rigidez arterial para el riñón se amplifican debido a características únicas que tienen los riñones, especialmente porque reciben un elevado flujo con una baja resistencia, lo vamos a ver posteriormente. Pero además de esto, debemos comprender el concepto de la pulsatilidad, que es el responsable principal del daño de la microcirculación y especialmente de poblaciones nefronales altamente vulnerables como los glomérulos justamedulares, y que las arteriolas aferentes de los glomérulos, que son guardianas, una especie de protectivas de los riñones, son afectadas por las dos principales causas de enfermedad renal crónica que afectan a nuestros pacientes, la diabetes y la hipertensión. Pero además de esto, entender cómo la rigidez vascular afecta a todo lo descripto nos permitirá realizar especialmente intervenciones más tempranas. Esto es mi hoja de ruta / objetivos, digamos, de esta presentación. Principalmente quiero hablarles de definición de rigidez vascular, de alteraciones estructurales y los factores que contribuyen a la enfermedad de rigidez vascular. Vamos a hablar un poco de la pérdida del efecto amortiguador de las arterias elásticas y cuáles son las consecuencias de esto. Me voy a referir a los eventos cardiovasculares y su relación con la rigidez vascular, además de la importancia de medir la rigidez vascular y qué intervenciones terapéuticas podemos hacer. Y por último vamos a hablar un poco qué nos espera en el futuro o qué es lo que está apareciendo en nuestra especialidad que creo que debemos mirar más atractivamente. Para empezar vamos a definir rigidez vascular, que se denomina como una disminución de la distensibilidad arterial. Sabemos que la rigidez vascular se produce como resultado de cambios estructurales y funcionales en la pared arterial, que las consecuencias son múltiples, pero a nivel renal estas se amplifican debido a características únicas que tiene el riñón. ¿Y qué hace que algunos órganos tengan más lesión por la rigidez que otros? Y esto lo explicó muy bien el doctor Julio Chirinos en su publicación en el libro en el año 2022, donde ellos evaluaron la cantidad de flujo sanguíneo arterial que reciben los diferentes órganos de la economía en mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Y podemos observar a la izquierda cómo órganos como el cerebro, la placenta, el hígado, el corazón, reciben bajo flujo, pero tienen en realidad una alta resistencia y están en el orden de los 200 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido o por debajo. Veamos en el centro al riñón, que recibe aproximadamente 400 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, o sea, recibe un alto flujo con baja resistencia, lo que lo hace más proclive a las lesiones. Veamos que, por ejemplo, el páncreas, y vamos a ver un punto muy importante sobre esto, cómo recibe 600 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, y vemos cómo el territorio carotídeo, la bifurcación carotídea especialmente, recibe aproximadamente 1500 litros por minuto por cada 100 gramos de tejido, lo que lo hace mucho más vulnerable, especialmente a la aterosclerosis. Para entender este concepto de cómo la rigidez vascular comienza, debemos pensar cómo el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo, que es un compartimento pulsátil, eyecta luego del ventrículo y cómo la aorta en algún punto, la arteria principal, va a tener una función especialmente de contracción, digamos, de contener especialmente este flujo pulsátil y convertirlo posteriormente en un flujo continuo, como podemos ver en esta división roja. Luego de que pasa de grandes arterias como la aorta a pequeñas arterias, arteriolas y capilares, vemos cómo el flujo pulsátil se convierte en continuo y cómo de 120 milímetros de mercurio en el momento de la eyección cardíaca baja aproximadamente a 20 milímetros de mercurio a nivel de los capilares. Comprender estos dos compartimentos es importantísimo para entender por qué hablamos de rigidez vascular. ¿Y cómo se comporta una arteria elástica y una arteria rígida? Vemos aquí en la parte superior cómo durante la sístole la arteria aorta principalmente, que tiene un gran contenido de elastina, tiene un componente elástico, luego de la eyección cardíaca el 50% aproximadamente pasa hacia la circulación en forma pulsátil, pero 50% se va a almacenar especialmente en estas paredes arteriales
y que luego durante la diástole, cuando una vez que recupera su calibre inicial, o sea, la capacidad elástica de la aorta, si está sana obviamente, va a enviar el volumen restante hacia adelante, transformando el flujo arterial de pulsátil a continuo en la circulación periférica. Esto se llama el fenómeno de Wien-Kessel. Es importantísimo destacar que esto pasa realmente cuando tenemos una arteria sana. Ahora vamos a ver hacia la derecha del slide cómo en el contexto de una rigidez arterial durante la sístole, este volumen eyectivo se va a transmitir directamente hacia la circulación, especialmente producto de la rigidez, o sea, se pierde este fenómeno elástico del cual hablamos inicialmente, y vemos que durante la diástole va a aumentar la presión sistólica y la presión de pulso, algo muy característico de la rigidez vascular, y va a disminuir el flujo diastólico. Es decir, va a empezar a ver esa diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que se denomina presión de pulso. Pero también debemos entender que esta onda de pulso, como la transmitimos, va a tener una reflexión en la periferia. Esto también el doctor Julio Chirinos, que es expresidente de Artery Internacional, lo explicó muy claramente en varias de sus publicaciones, cómo la reflexión periférica va a ser muy importante, especialmente en la conformación de la onda de pulso que aquí vemos, y que esto tiene que ver principalmente con el módulo de elasticidad que tiene la aorta. Ustedes imaginen que la aorta tiene una distensibilidad que uno lo pensaría como de gran magnitud, pero en realidad tiene una distensibilidad que está cerca del 5% solamente de sus paredes arteriales. Ahora bien, también el doctor Inserra, en esta publicación de Fronteras en la Medicina en el año 2021, nos explicó bien cómo la onda incidente, que aquí lo vemos en interlineado rojo, junta con la onda de reflexión, que es la que dijimos, la que vuelve a la periferia, y esto compone la onda de pulso, como la vemos aquí a la derecha en forma normal, pero fijémonos qué ocurre con una arteria que presenta rigidez. Vemos un aumento especialmente de la onda incidente y una llegada incluso prematura de la onda reflejada por la rigidez arterial, lo que hace que cambie la composición de la onda de pulso, provocándose este aumento de la sístole o este aumento del índice de aumentación. Y esto es muy típico de los pacientes que tienen rigidez arterial. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la rigidez vascular? Porque esto es lo que en algún punto nos reúne esta noche aquí. Veamos cuáles son. Muchísimas son las consecuencias de la rigidez vascular y el daño órgano blanco. Podemos hablar de daño cerebral, hablamos de patologías cerebrales subclínicas, hablamos de alteraciones cognitivas, de demencia, después me voy a referir a ese punto. Hablamos a nivel cardíaco de disfunción miocárdica, de insuficiencia cardíaca, de disfunción auricular izquierda, de disfunción de la reserva. Hablamos de pero observemos también que también puede afectar la deficiencia de testosterona, incluso a nivel placentario puede afectar eclampsia o restricción o retardo del crecimiento uterino. Pero es interesante cuando vemos, si nos referimos a consecuencias de la rigidez vascular del páncreas, este aumento de la insulina resistencia o la producción de diabetes, que también me voy a referir de algo interesante, y esto que es la producción de hígado graso de toxina alcohólica. Principalmente la rigidez vascular va a aumentar la presión de pulso, como nombramos precedentemente, y va a aumentar la presión arterial sistólica, y va a tener un papel muy importante en la progresión de la enfermedad renal crónica junto a lo que nosotros conocemos como calcificaciones vasculares y la intervención de los productos de la glicosilación avanzada. Veamos que hay mecanismos generales y hay mecanismos propios de la enfermedad renal crónica que ocasionan rigidez vascular. Veamos los mecanismos generales, vemos que tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Vemos que existen muchísimos procesos que van a predisponer a la rigidez arterial, como la degradación de elastina, el depósito de colágeno, esta interacción especialmente cruzada con el colágeno, esta rigidez especialmente de las células del músculo liso vascular, que alteran el tono de la calcificación, la formación de productos de la glicosilación avanzada, la inflamación, la señalización del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también esto que me pareció muy interesante, que es la señalización de los péptidos relacionados con la elastina. Recordemos, la rigidez arterial se va a caracterizar principalmente por la pérdida de la elastina, especialmente en la túnica media de las arterias.
Vemos cómo estos mecanismos generales llevan a fragmentación de la elastina, a depósito de colágeno, a esta alteración relacionada a los productos de la glicosilación avanzada, esta alteración de las células del músculo liso vascular, de la calcificación, de la disfunción endotelial y de la inflamación. ¿Cómo entender la rigidez y su impacto en el paciente con enfermedad renal crónica? Parecería como este colega que tenemos aquí, ¿no? Parecería algo que es muy complejo, pero bueno, la idea es ayudarlos en este webinar a comprender que la rigidez arterial tiene impacto en el paciente con enfermedad renal crónica. Veamos esto también, esta publicación, el doctor Inserra, destaca principalmente que hay mecanismos responsables de cambios estructurales de las arterias en la enfermedad renal crónica y vemos mecanismos propios de la enfermedad renal, como son la hiperfosfatemia, la hiperuricemia, el incremento del sodio corporal, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la alta actividad simpática, que me voy a referir posteriormente a este punto. No debemos olvidar la hipertensión arterial, la dislipemia aterogénica, y este concepto de early vascular aging, o envejecimiento vascular temprano, que podemos ver y muy frecuentemente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Todo esto va a llevar a rigidez aórtica, esto va a llevar a elevación de la presión arterial sistólica, va a llevar a aumento de la presión de pulso, como dijimos, a alta pulsatilidad en la microcirculación, nos vamos a referir a ese punto, llevando a injuria glomerular, hipoxia, fibrosis y progresión de la enfermedad renal crónica y a eventos renales, especialmente cardiovasculares, stroke y demencia. El concepto de la pulsatilidad también lo vamos a tocar en forma un poco más detallada posteriormente y no debemos olvidar esta formación que tienen y predisposición que tienen nuestros pacientes con enfermedad renal crónica a la aterosclerosis, a la formación de placas de ateroma y a la producción de células inflamatorias. Veamos la enfermedad vascular del paciente diabético. Todo comienza con estos factores, ¿no? Como la alta presión arterial, la dislipemia, la obesidad, la resistencia a la insulina, bueno, el tabaquismo, la inactividad física. Esto va a llevar a que a nivel del paciente con diabetes se produzca hiperfiltración glomerular y reabsorción tubular excesiva de sodio. Esto lleva a que haya un desencadenamiento de albuminuria, de fibrosis intersticial y periarterial. Esto lleva también a alteración del metabolismo lipídico. Todo esto va a llevar también a alteraciones estructurales en las cuales van a participar estos marcadores de osteoblasto, la calcificación vascular, van a llevar a rigidez arterial y principalmente van a llevar a estos eventos cardiovasculares como ser el infarto de miocardio, cuando disminuye la presión arterial diastólica, el stroke por aumento de la presión arterial sistólica, o a la hipertrofia ventricular cuando existe un aumento de la presión arterial sistólica central, que ahora vamos a referirnos, y esto va a llevar a mortalidad cardiovascular. Pero siempre tenemos en cuenta que en la rigidez arterial en el paciente con enfermedad renal crónica con diabetes se caracterizan estos tres fenómenos que son la hiperglucemia y los productos de la glicosilación avanzada, la inflamación y las toxinas urémicas. Fisiopatológicamente nos referimos a la hipertensión en el enfermo renal crónico. La mayoría de todas estas causas comienza con una reducción de la masa glomerular. Vemos como en una primera fase de inicio existe disfunción endotelial, incremento de la producción de renina, disminución de la excreción de sodio, una sobreactivación del sistema nervioso simpático con incremento de la angiotensina 2, esto va a incrementar más la resolución de sodio, esto va a llevar en una segunda fase que ocurre en segundos a retención de sodio, incrementando especialmente la vasoconstricción periférica, la expansión del volumen extracelular. Pongamos atención al incremento de la rigidez arterial, incrementando la presión arterial sistémica, pero vamos a poner mucho énfasis sobre este punto que es el incremento de la rigidez arterial. Vemos que el sistema nervioso simpático produce efectos directos e indirectos que provocan cambios hemodinámicos sistémicos y renales, pero principalmente la acción del sistema simpático es a nivel de la arteriola aferente, especialmente provocando vasoconstricción con la mayor producción de renina y angiotensina. Veamos cómo el sistema nervioso simpático provoca daño renal, y aquí hay como en algún punto un ejemplo de esto. Fíjense la actividad nerviosa simpática medida a nivel muscular en los pacientes que tienen desde normotensión a hipertensión resistente. Sabemos que un gran porcentaje de nuestros pacientes van a presentar hipertensión resistente, es decir, hipertensión arterial que solo va a ser posible disminuirla con 3 fármacos cuando uno de ellos incluya un diurético y quizás necesitemos una cuarta droga de tratamiento. Es decir, el sistema nervioso simpático está sobreactivado, como vimos previamente, y esto es causa también de que la presión arterial de nuestros pacientes sea de tan difícil control.
De hecho, sabemos que el sistema nervioso simpático está sumamente alterado en la hipertensión resistente, pero además este aumento es muy marcado a medida que evoluciona el estadio de enfermedad renal crónica e incluso en tratamiento sustitutivo de la función renal, este aumento del sistema simpático persiste e inclusive en pacientes trasplantados. Es decir, esto ha dado a la luz esta cantidad de ensayos, especialmente que se hacen para tratar de bajar la descarga simpática que produce los riñones afectados, y esto también ha dado a la luz todos estos estudios que se han hecho sobre denervación renal, como los estudios Simplicity. Hablamos de envejecimiento vascular temprano y vemos en verde cuál sería el curso ideal, ¿no?, de cómo debería envejecer nuestro sistema vascular, pero sabemos que en algún grupo de pacientes con factores de riesgo y en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, existe este envejecimiento vascular acelerado o temprano, donde la elevación de la presión arterial aparece tempranamente, donde aparece el desarrollo de daño de órgano subclínico, el desarrollo de enfermedad clínica, y esto aparece tempranamente en el curso de los pacientes. Veamos este concepto, ¿no?, de envejecimiento vascular acelerado que se ha generalizado para definir situaciones donde especialmente hay una diferencia entre la edad cronológica y la biológica de la pared arterial. Esto sería como realmente nuestro DNI, ¿no?, de la edad biológica, pero no debemos olvidar que la enfermedad renal crónica es uno de los mejores modelos fisiopatológicos de envejecimiento vascular acelerado. Eso es muy importante que quede claro. Vamos a un concepto también clave que es la pulsatilidad. La pulsatilidad es una propiedad que es inherente al sistema circulatorio, que refleja una diferencia de presión a través de diferentes regiones vasculares entre la energía proximal y la de mayor caudal y la vasculatura que ingresa a la microcirculación, ideal a una presión media deseable, cuyo objetivo es proporcionar especialmente una perfusión adecuada. Puede medirse por Doppler o puede medirse por imágenes como en resonancia, pero esto se hace solo en investigación. Veamos cómo se transmite esta pulsatilidad que está provocada por el aumento de la rigidez arterial a nivel glomerular. Vemos, por ejemplo, a la derecha, cómo este dispositivo, que sería como una aorta, ¿no?, en condiciones sanas, que amortigua, y vemos a la izquierda este caño que en algún punto semeja a una conducción del flujo arterial que no tenga amortiguación, y vemos que esto determina especialmente esta onda de pulso diferente que estamos viendo y que también nombramos precedentemente. Las lesiones carotidas son también importantes y debemos buscarlas en los pacientes con enfermedad renal crónica, y aquí podemos observar en esta publicación cómo a medida que el filtrado renal desciende de estadios 1, 2, 3 a 4 y 5, incluso en terapia sustitutiva, cómo cambia esta distensibilidad, ¿no?, que dijimos que la rigidez vascular es la pérdida de la distensibilidad. Vemos cómo aumenta la rigidez a medida que aumenta el grado de enfermedad renal crónica. También vemos la alteración que se produce en este estrés circunferencial de la pared, y también tengamos en cuenta cómo se modifica el espesor íntima media. Pero principalmente veamos esta relación directa que existe. A medida que progresa la enfermedad renal crónica, hay mayor rigidez y hay menor distensibilidad. Hablar de la fisiopatología, es importante incluir al corazón, ¿no?, en esta relación cardiorrenal que tenemos entre todos, donde, por ejemplo, en un paciente con enfermedad renal crónica, en el cual se le confecciona una fístula para diálisis, un shunt arteriovenoso, va a incrementar el retorno venoso, y esto va a incrementar especialmente la precarga. La retención de agua y sodio va a provocar hipervolemia, que va también a aumentar la precarga y generar hipertensión y aumentar la poscarga, pero no debemos olvidar en este camino todos estos factores intrínsecos, especialmente estos mecanismos que tienen AMP regulation, como las toxinas urémicas, el estrés oxidativo, el calcio, el FGF23, la paratormona, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, y estos mecanismos de down regulation, como el gen cloto, la vitamina D y la resistencia a la insulina, que van a llevar especialmente a disfunción endotelial, estrés hemodinámico crónico, que va a llevar a mayor incremento de la rigidez arterial, a remodelado vascular y arteriosclerosis, y van a impactar especialmente a nivel cardíaco, provocando remodelado cardíaco, lo que denominamos la cardiomiopatía asociada a la enfermedad renal crónica. Esta miocardiopatía se caracteriza por fibrosis intersticial difusa, especialmente una fibrosis muy
muy peculiar y muy característica, la disposición de las fibras a nivel miocárdico es diferente, va a provocar hipertrofia ventricular izquierda y lo que nosotros conocemos y vemos frecuentemente en nuestros pacientes, la insuficiencia cardíaca, la posibilidad de arritmia cardíaca y la posibilidad de muerte súbita, que es un dato no menor. Referente a la muerte súbita, es muy interesante esta publicación del año 2019, donde cuando evaluamos los índices anuales de muerte súbita en diferentes, digamos, escenarios, veamos que en población general el índice anual de muerte súbita tiene una prevalencia menor al 0.1%. Fíjense que en la enfermedad renal crónica no diálisis este índice anual de muerte súbita está alrededor entre el 1.5 y el 2.7%. Veamos que en la insuficiencia cardíaca el índice anual de muerte súbita es 4%. Y vemos los pacientes en hemodiálisis, donde la prevalencia es del 5%, incluso superior a la insuficiencia cardíaca. Y en el primer año del tratamiento sustitutivo, como es la hemodiálisis, esto puede llegar al 7%. Es decir, casi 1 de cada 10 pacientes de los que tenemos sentados en nuestra sala de diálisis puede tener un episodio de muerte súbita, y creo que todos hemos acudido en algún punto a este evento que realmente es catastrófico en nuestros pacientes. Entender la rigidez arterial es entender esta imagen que vemos a la derecha, donde existe este índice de aumentación elevado, donde tenemos esta presión de pulso entre la diferencia entre la sistólica y la diastólica, pero principalmente me voy a referir en este momento a algo que creo que tenemos que poner la mirada, que es la presión sistólica aórtica central. La presión aórtica sistólica central hoy se puede medir. Hay dispositivos que la miden, la podemos medir incluso en la consulta solo como una medición aislada, o la podemos medir en 24 horas con un monitoreo de presión ambulatoria que mida al mismo tiempo que la presión arterial braquial, mida también la presión sistólica aórtica central. Y es importante principalmente porque la presión sistólica aórtica central sirve como un indicador hemodinámico vital que refleja la presión dentro de la aorta. Y eso muy pocas veces teníamos en algún punto acceso a esto. Tener en cuenta que estos dispositivos están validados contra medición de presión arterial invasiva, o sea que realmente calculan la presión sistólica aórtica central, pero lo hacen luego de una fórmula que está validada para un método invasivo de presión aórtica central. Veamos aquí, como ustedes ven aquí a la derecha, este dispositivo, no hablemos de marca, pero este dispositivo mide la presión en monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, braquial y también sistólica central. Y esto fue lo que en algún punto llevó al diseño de este estudio de la Sociedad Canadiense de Nefrología, de evaluar en el año 2023, a partir de ese año, la presión arterial central, especialmente teniendo en cuenta en la enfermedad renal crónica avanzada si este es un punto o qué nos aportaría medir la presión aórtica central. Muchísimos estudios, desde los principales que se han dedicado a la mecánica vascular, o RUR, bueno, hay muchos que se han dedicado a esto, ya ponen a la presión aórtica central, y especialmente en la población en pacientes con enfermedad renal crónica, como de mucha importancia. ¿Qué dicen estos canadienses que han diseñado este estudio? Que la presión aórtica central presenta superioridad sobre la braquial para predecir eventos cardiovasculares y renales, que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, lo sabemos, tienen un alto riesgo cardiovascular y pueden presentar mediciones de presión arterial braquial poco fiables, porque a veces vemos esta alta rigidez arterial que tienen nuestros pacientes, aumenta la presión de pulso y lo que hace que la medición no sea tan adecuada. Ellos lo que hacen es tomar pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 y con una presión arterial sistólica braquial entre 120 y 160, y son aleatorizados a objetivos de presión arterial sistólica braquial o presión aórtica central menor o igual a 130 milímetros de mercurio, y cuyo objetivo es medir la velocidad de onda de pulso carótido femoral a los 12 meses de inicio del estudio, el papel que tiene sobre la disminución de la tasa de filtración glomerular estimada, sobre la albuminuria, los fármacos antihipertensivos que se utilizaron, también ver si tiene impacto sobre eventos cardiovasculares mayores, sobre progresión de enfermedad renal crónica, hospitalización, mortalidad, y especialmente los eventos relacionados a la seguridad, es decir, episodios de presión arterial baja y si los pacientes presentan lesión renal aguda. Vamos a un caso, ¿no? Esto es interesante, ¿no?, verlo en la vida real. Este es un caso de una paciente de 48 años, Patricia, que se dializa en mi centro de diálisis. Esta paciente está en hemodiálisis trisemanal desde hace 4 años,
debido a presentar pielonefritis crónica. Esta paciente presentaba hipertensión arterial peridiálisis e intradiálisis medicada con losartán, 100, amlodipina 10, carvedilol 50, tenía un muy mal control tensional. Como ustedes saben, las recomendaciones actuales en los pacientes en hemodiálisis, si van a realizar monitoreo ambulatorio de la presión arterial, debe ser un mapa de 44 horas. Aquí vemos algunas de las gráficas del estudio de esta paciente. Este estudio me fue hecho recientemente, el 26 de marzo. Veamos, para analizar cómo se analiza un monitoreo de presión ambulatoria, quizás después podemos un poco profundizar sobre esto con el doctor Bogia, que también tiene una gran experiencia sobre esto. Vemos que, observen, en 44 horas de determinación y seguimiento, la paciente tuvo 158 lecturas, de las cuales 144, el 91.1%, fueron exitosas. Esto hace que el mapa se considere válido, y un mapa se considera válido cuando las lecturas exitosas superan el 70%. Veamos un poco cómo transcurrió la presión arterial. Veamos que inicia el 26 de marzo, veamos que también el 7 de marzo continúa tomando la presión arterial, y acá podemos ver algunos datos. Fíjense, la paciente se va del tratamiento de hemodiálisis con la presión alta, pese a tener 3 fármacos, y continuó durante todo el día. No tiene relajación nocturna de la presión, algo muy común, el patrón non-dipper de la presión arterial, de la relajación nocturna, podemos hablar sobre eso. Vamos al segundo día, fíjense, el 28 de marzo seguimos tomando la presión hasta que la paciente regresa al tratamiento sustitutivo nuevamente. Fíjense, ingresa con una presión de 148/84. Y veamos, pero vamos a ver unos datos especialmente referentes a la presión aórtica central. Vemos que el promedio de presión arterial sistólica, braquial de la paciente es de 150 milímetros de mercurio en las 24 horas, despierta 152 y dormida 148, es decir, casi no tiene relajación nocturna en las 44 horas de medición. Pero observen esto, la presión aórtica central es mayor que la presión braquial. Es decir, este fenómeno que lo vimos reflejado en esta composición de la onda de pulso, donde cabalga la onda reflejada sobre la onda incidente, y esto aumenta la presión de pulso y esto aumenta la presión aórtica central. Así que esto es algo muy frecuente que vemos en los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo. Pero vamos a otro caso. A mí me encanta mostrar casos de la vida real. Vamos a este caso. Este caso es Ángela. Ángela tiene 80 años. Este se hizo más recientemente, 14 de abril, o sea, hace aproximadamente 2 días. Fíjense, Ángela tiene una enfermedad renal crónica de etiología hipertensiva con un cálculo estimado de tasa de filtración por MDRD de 48 mililitros por minuto. Ella tenía hipertensión en la consulta médica y además ambulatoria, medida por automonitoreo de la presión arterial. Estaba medicada con enalapril 10 miligramos cada 12 horas y amlodipina 10 miligramos, pero tenía una característica, que tiene un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Pero observemos esta variabilidad con la que nos encontramos. Recordemos que esto es una medición de 24 horas, no de 44, como el caso de Patricia que vimos anteriormente. Y observamos, ustedes mismos pueden ver aquí, quizás, miren, la paciente se coloca al monitor a la 1 de la tarde, 5 de la tarde tuvo registros de 160, 80, y a las 6 de la tarde tuvo registros de menos de 120, 60. Es decir, esta variabilidad que se ve por esta disautonomía característica de los pacientes con Parkinson. Pero también vamos a tener en cuenta otros datos en este estudio de Ángela, y veamos esto, ¿no? Hablamos siempre de que las lecturas deben ser exitosas si tienen más del 70%. Fíjense que el número de lecturas es muy diferente al estudio de Patricia, es decir, tuvo 79 lecturas, de las cuales 96.2 fueron exitosas. Es decir, que el mapa es válido. Pero fíjense en esto que dice AFib, que estos tensiómetros también detectan fibrilación auricular. Poco para comentarles, obviamente, luego de ver este estudio, ella fue derivada en forma de un cardiólogo para realizarle un Holter, seguramente está entrando y saliendo de fibrilación auricular, así que debería estar incluso anticoagulada. Bueno, por eso está bajo ese punto. Veamos cómo se comportó la presión arterial. Recordemos que Ángela... Y veamos cómo se comportó la presión arterial con esta gran variabilidad, como dijimos, ¿no? Pasar de 96/40 a 144/79, y así también tiene
realmente un patrón non-dipper de falta de relajación nocturna. Sabemos que es altamente frecuente, casi 60% de nuestros pacientes enfermos renales crónicos no van a tener relajación nocturna. Pero veamos qué pasó cuando hacemos el compilado. Vemos principalmente cómo se comportó el promedio de 24 horas de presión arterial sistólica de 138 milímetros de mercurio, despierta 140, dormida 135, pero veamos el mismo fenómeno que vimos previamente con Patricia, donde la presión aórtica central está mucho más elevada que la presión braquial. Creo que esto demuestra en estos dos casos, tengo otros más que por ahí en otra oportunidad podríamos quizás discutir en alguna de las actividades de SLAN, de cómo la determinación de la presión aórtica central podría cambiar, especialmente en algún punto, nuestra mirada sobre la presión arterial de nuestros pacientes. ¿Cómo medimos rigidez arterial? El concepto básico es la velocidad de pulso. Sabemos que la sangre circula a 1 o 2 metros por segundo, pero la onda que genera la expansión de la aorta al recibir la sangre se traslada a una velocidad mucho mayor. De hecho, en la infancia la velocidad de pulso normal es 4 o 5 metros por segundo. A medida que envejecemos, esto aumenta. Que puede medirse colocando dos transductores, un carotidio y un femoral, que nos da un parámetro validado y simple en la rigidez aórtica. Esto es lo que, como lo hacemos nosotros aquí en nuestro medio. Y que su incremento es un indicador claro de aterosclerosis y es el patrón oro o gold estándar de rigidez arterial. Vemos cuántos métodos existen para medir velocidad onda de pulso carótido femoral. Aquí es uno de los más utilizados, el Effingo-Core o el Complier, pero fíjense en que lo que se hace es colocar, como dijimos, los dos transductores y también colocar el trazado del electrocardiograma y de esa manera, en algún punto, colocarlo en el pie de la onda para que mida bien la velocidad de pulso. Y vemos cómo esta velocidad de pulso se va a informar como un porcentual que va a separar el valor del paciente del valor de referencia por edad para pacientes sin factores de riesgo, es decir, el valor óptimo, y del valor de referencia por edad para la presión actual del paciente. Esto se va a informar así. Observemos que también va a depender de la presión arterial de nuestros pacientes y que el valor pronóstico de la velocidad de pulso está avalado en numerosos estudios y correlaciona con eventos cardiocerebrovasculares y renales. Observemos en el centro, si el paciente tiene entre 130 y 139 de sistólica, entre 84 y 89 de diastólica y tiene entre 40 y 49 años, su velocidad de pulso normal estaría alrededor de 8 metros por segundo, pero en el mismo rango de presión, recuerden el pico verde, si el paciente tiene más de 70 años, seguramente su velocidad de pulso normal esté cerca entre 11 y 12 metros por segundo. Vamos a otro caso de la vida real. ¿Cómo se informa? Este es Antonio. Antonio tiene 62 años, es hipertenso, dislipémico, tiene una tasa de filtración por MDRD de 71. En un estudio vascular en donde le buscamos placas, especialmente de colesterol, encontramos 4 de 4, es decir, en 4 territorios evaluados, carótida derecha, izquierda, en bifurcación y carótida principal, y en femorales encontramos en los 4 territorios aterosclerosis. El tratamiento que estaba el paciente era valsartana, amlodipina, rosuvastatina, ezetimibe, y tenía un dato no menor que creo que nosotros los nefrólogos vamos a empezar a mirar, que es que tenía un perfil lipídico con lipoproteína elevada. Fíjense en que este paciente de 62 años tenía una velocidad de pulso de 12.6. Este equipo se llama Hemodin 4, está validado contra el Effingo-Core, contra otras mediciones de velocidad de pulso. Y fíjense, tenía 12,6 metros por segundo. ¿Cuánto tendría que tener en realidad Antonio? 10,3 metros por segundo, teniendo en cuenta de su edad, entre los 60 y los 69 años. Y fíjense cómo se informa, que el valor de BOP difiere en 38,6% del valor esperable para edad, y difiere en 22,4 para coetáneos sanos. Y aquí aparece esta cuestión que dice, la BOP sugiere una edad vascular mayor a 70 años. Es decir, este paciente que tenía 60 años, cronológicamente, seguramente edad vascular era mayor a 70 porque tenía mayor rigidez muscular. Esta prevalencia de enfermedad cardiovascular, estos son datos del estudio CRIC, cuando evalúan la relación de los tercios de velocidad de pulso con la edad, observemos que un paciente que tenga una velocidad de pulso mayor a 10,3 metros por segundo, pero que tenga menos de 45 años, la prevalencia de cualquier enfermedad cardiovascular va a ser del 25%, pero si esta velocidad de pulso está en un paciente mayor a 65 años, el 50% de los pacientes van a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular. También vemos cómo se relaciona con la insuficiencia cardíaca, cuando la velocidad de pulso es mayor a 10,3 metros por segundo, incluso la incidencia de insuficiencia cardíaca.
También existen cambios en la evaluación de pulso de acuerdo a la tasa de filtración. Veamos que cambios de categoría de 10 mililitros por minuto, entre 60, 50, 40, 30 y menos de 30, se calcula que por cada 10 mililitros de disminución aumenta 0.4 metros por segundo la evaluación de pulso. Un paciente que pasó de 60 a 20 mililitros por minuto tuvo un incremento de aproximadamente 1.6 metros por segundo, es decir, un aumento de su rigidez vascular. También la presión de pulso, también lo destacamos, esto también en los participantes del estudio CRIC, veamos que el aumento de la presión de pulso mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, que sería lo normal, en un paciente con estadio 2 de enfermedad renal crónica se ve en el 20% de los casos y en un paciente con estadio 4 en el 45% de los casos. Entonces, es importante, y vamos a ver esta imagen, ¿cuál es la importancia de buscar calcificaciones en el paciente enfermo? ¿Cuántas veces nos de aorta y que realmente definen en algún punto el pronóstico y el destino de nuestros pacientes? La Sociedad Internacional Artery, que se dedica a la investigación de la estructura arterial y la fisiología, destacó allá por el año 2015 cuál era el rol de los biomarcadores vasculares en pacientes con diferentes comorbilidades. Como vemos, están todas representadas, pero yo me voy a referir solo a enfermedad renal y podemos observar cómo realizar una ultrasonografía carótida a los pacientes es de utilidad, el índice tobillo-brazo es de mucha utilidad, la BOP carótido-femoral es de importantísima utilidad, la hemodinamia central un poco menos, la función anterior un poco menos y la PCR ultrasensible también tiene utilidad en el paciente con enfermedad renal crónica. Ya para ir terminando, veamos algo de la repercusión de la rigidez vascular en otros órganos. Como dijimos, existen cambios relacionados a la edad en el cerebro que son comúnmente vistos en la enfermedad de Alzheimer y algunas demencias relacionadas. Pero fíjense en cómo la rigidez arterial, a la izquierda la baja pulsatilidad no tiene impacto sobre el cerebro, pero cuando uno tenemos una alta pulsatilidad, una velocidad de pulso aumentada, vemos que la presencia de infartos lacunares, microsangrados e hipertensión de sustancia blanca está de acuerdo y está comúnmente visto en pacientes con demencias y enfermedad de Alzheimer. Es decir, tener rigidez arterial en forma temprana predispone a los pacientes a tener estos cambios tipo demencias. Y veamos esto en la cohorte del estudio Framingham. Vemos cómo la velocidad de pulso medida en esta cohorte en metros por segundo. Observemos que, por ejemplo, tener 14 metros por segundo de velocidad de pulso duplica la posibilidad de nuevo inicio de diabetes. Y era lo que hablábamos precedentemente al inicio de esta presentación, donde el páncreas recibe un flujo alrededor de 600 mililitros por cada 100 gramos de tejido, lo que lo hace muy proclive especialmente a esta posibilidad de nueva diabetes. Principalmente, al igual que el riñón, porque tiene que estar segundo a segundo, minuto a minuto, censando niveles de glucosa para decidir o no si eliminar más o menos insulina. Entonces, fíjense en que esta característica del páncreas lo hace más proclive a que la rigidez arterial provoque diabetes. Terminando, vamos a intervenciones terapéuticas rápidamente. Sabemos que ha cambiado la visión en el manejo de la enfermedad renal crónica y sabemos que nosotros los nefrólogos tenemos ya ahora una visión orientada al riesgo cardiovascular, donde principalmente nos centramos en el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, donde las terapias combinadas presentan un aumento del beneficio absoluto, donde sabemos que 3 escenarios gobiernan la progresión de la enfermedad renal crónica: las alteraciones metabólicas, hemodinámicas y la inflamación, donde estos 4 fantásticos, y esto es robado de los cardiólogos o parafraseando a los cardiólogos, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, ARA2, que disminuyen la presión arterial y la disfunción endotelial, disminuyen la fibrosis y la inflamación. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide también disminuyen la presión arterial y la disfunción endotelial y la fibrosis y la inflamación, actuando especialmente sobre la inflamación y las alteraciones hemodinámicas. Los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, que disminuyen la hipercalemia, disminuyen la sobrecarga de volumen, aumentan el tono arterial aferente, disminuyen el estrés oxidativo y la fibrosis. Y los agonistas del receptor de GLP-1, que mejoran especialmente el control glucémico y la dislipidemia, disminuyen el estrés oxidativo y disminuyen el peso y la disfunción endotelial. Sobre este punto, tenemos claro que la rigidez arterial tiene un papel muy importante y esto está definido por esta serie de cambios en la vasculatura sistémica que se producen en la enfermedad renal crónica. Y aquí vemos de nuevo este dibujo donde las arterias elásticas pierden su módulo elástico y se convierten en rígidas. Y he tenido la posibilidad, junto con el doctor Inserra, Forcada y Castellaro,
en hacer esta saga de artículos que explican, fíjense, son 3 artículos que explican sobre la vasculatura sistémica y estos cambios que van desde el origen a la progresión y a las intervenciones terapéuticas. Realmente los invito a que verlo. Esto es de acceso gratuito en la revista Nefrología Argentina. Realmente podrían quizás profundizar un poco más lo que uno le está dando en forma tan coloquial y más rápido. Y vemos que en estos estudios hay estudios sobre rigidez que han reducido eventos cardiovasculares, estudios como los de Blacher, los de Panier, Soji y Zongas, donde con un tiempo de seguimiento promedio entre 4 y 6 años han demostrado principalmente predecir eventos cardiovasculares y mortales. Un punto importante es el papel de las drogas sobre la rigidez arterial. Aquí también lo revisamos y podemos observar que descender la presión arterial tiene un impacto sobre la rigidez. Vemos cómo los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y los ARA2 tienen impacto, también los bloqueadores de los canales de calcio, también los diuréticos tienen un efecto similar, los bloqueantes tienen efectos, algunos tienen efectos que aumentan la rigidez, otros la ponen en neutro y otros la disminuyen. Y veamos en el último escalón que los agonistas de GLP-1, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, inclusive los inhibidores de la EPP4, también tienen un papel sobre la enfermedad renal crónica. Pero creo que en esto falta alguno de los 4 fantásticos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los antagonistas del receptor mineralocorticoide? En la actualidad tenemos en disposición la finerenona y sabemos que en los estudios Fidelio-Fígaro y Fidelity del ensayo combinado se ha encontrado que realmente ha mejorado la progresión de la enfermedad renal crónica y ha disminuido los eventos cardiovasculares, pero no encontré realmente cuál es el papel que tienen sobre la rigidez arterial por la reciente introducción. Pero sí encontré esta publicación de no hace mucho tiempo, especialmente en forma experimental, cómo la finerenona protege contra la progresión del daño renal y cardiovascular en un modelo de ratón de diabetes tipo 1, pero lo hace modulando factores proinflamatorios y osteogénicos, como sabemos, y podemos observar que la adición de finerenona reduce en forma significativa la velocidad de pulso medida en metros por segundo. Es decir, la finerenona mejora la función endotelial debido a una reducción de las prostaglandinas procontráctiles, así como a las especies reactivas del oxígeno y las citoquinas inflamatorias que todos conocemos, interleuquina 1, 6, TNF-alfa y Transforming Growth Factor beta, en el tejido adiposo perivascular y perirenal, y de esta manera mejoran especialmente el daño renal y cardiovascular. Para ir terminando, otras potenciales intervenciones que reducen la rigidez arterial en la enfermedad renal crónica avanzada. Vemos este metaanálisis publicado en el año 2019, 2.166 participantes, 33 estudios. Vemos cómo intervenciones no farmacológicas también tienen impacto. De hecho, por ejemplo, trasplantar a un paciente disminuye la velocidad de pulso carótido femoral, fíjense, en forma significativa cuando se lo compara pre y post trasplante. Vemos cómo la reducción de la sobrecarga de fluidos cuando es seguido por bioimpedancia también disminuye la presión aórtica sistólica y la velocidad de pulso carótida femoral. Varios estudios también demostraron en forma significativa esto en pacientes comparados entre normo e hipervolemia. Veamos cómo la disminución del calcio en el dializado también disminuye la velocidad de pulso carótido femoral, no afectando la presión arterial sistólica, y esto lo hace en forma significativa. Y veamos, por ejemplo, cómo el ejercicio intradialítico comparado con los pacientes que no hacen ejercicio también reduce la velocidad de pulso carótido femoral en forma no significativa, pero no modifica la sistólica, pero también es un dato a tener en cuenta. Para ir terminando, y agradezco que hayan estado tan atentos, vamos a dar algunos mensajes para llevarnos a nuestra práctica de esta presentación. Las medidas terapéuticas para prevenir, retardar o revertir la rigidez vascular en la enfermedad renal crónica deben ser el cumplimiento de la dieta hiposódica, la actividad física regular y el uso adecuado de drogas que actúen sobre la rigidez vascular. Segundo punto, el control de la presión arterial desde etapas tempranas y con drogas más apropiadas, el tratamiento de las dislipemias, el adecuado control metabólico de los pacientes con diabetes, de ser posible usando los nuevos antidiabéticos que nombramos, el adecuado manejo del metabolismo óseo mineral, serían las medidas farmacológicas que tienen mayor relevancia. Esperamos que pronto se puedan sumar drogas con un efecto directo sobre mecanismos oxidativos e inflamatorios como estrategia de desrigidización. Es una manera de traducir cómo uno puede hacer que el paciente deje de estar rígido. Además, cuando la enfermedad renal está presente, la enfermedad y el envejecimiento vascular precoz o acelerado son muy agresivos y van a dominar la condición clínica y la expectativa de vida de estos pacientes. Por ello son un objetivo terapéutico clave. También vamos a ver que la evaluación e intervención temprana sobre la rigidez
junto con medidas preventivas mencionadas y las intervenciones con drogas que han demostrado proteger arterias, son primordiales y de importancia estratégica en los pacientes renales, independientemente de la etapa de su enfermedad, y que la presión sistólica aórtica central, de la cual le hablé durante esta presentación, empieza a tomar importancia debido a los fenómenos que describimos secundarios a los cambios de la pared arterial y que podrían ser el futuro para mejorar los resultados de nuestros pacientes con enfermedad renal. Muchas gracias por escucharme. José. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Excelente presentación, muy extensiva, muy detallada en Muchos todos los datos. aspectos. Felicitaciones. Bueno, tengo algunas preguntas un poco para salir un poco de lo que es todos los conceptos teóricos y tratar de darles un poco más de dinamismo, De un margen, sí, integrarlos. ahí está. En la parte inicial de la charla, tú nos mostrabas un gráfico que, de Chirinos, donde se muestra el flujo sanguíneo de cada uno de los órganos, y cómo después tomabas ese concepto para ver cómo la pulsatilidad o lo que genera la rigidez arterial a nivel de la microcirculación, sobre todo a nivel del riñón, pero también del cerebro y del páncreas, genera daño en los pacientes que tienen rigidez arterial, justamente por ese fenómeno de cambio muy, muy marcado entre lo que es la sístole y la diástole cuando las arterias se comportan en forma rígida. Entonces allí la pregunta que yo me hago con las intervenciones farmacológicas es si la utilización de los calcioantagonistas puede favorecer el daño sobre la microcirculación. Sobre todo a nivel cerebral siempre se dice que los calcioantagonistas tienen un efecto protector y nosotros los nefrólogos tendemos a usarlos en el momento que ya no es posible utilizar los IECA o otros fármacos. De alguna manera estamos abriendo las arteriolas de entrada a la microcirculación y allí estaríamos permitiendo pasar el impacto de esa. ¿Hay alguna información en ese sentido? Porque si bien mejora la rigidez sobre la microcirculación, teóricamente tendrían un efecto negativo. Bien, mira, excelente tus comentarios, José. La verdad que es algo que nos hemos preguntado mucho cuando hacemos en alguna cuestión reuniones de mecánica vascular. Recordemos que dijimos, ¿no?, que generalmente las arteriolas aferentes están sumamente afectadas, ¿no?, por diabetes e hipertensión, así que por ahí este efecto que sería negativo de los calcioantagonistas no se vería. Ya reducir de por sí la presión arterial tendría un impacto sobre la rigidez. Realmente, en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica avanzada, me parece que lo más importante de destacar es que reducir la presión arterial va a disminuir especialmente el impacto sobre otros órganos, ¿no? Y esto surge también, los comentarios que hacemos frecuentemente, decir, bueno, ¿cuándo intervenir con estos pacientes? Bueno, la intervención temprana es la clave, pero está muy bien pensado. De hecho, en alguna época, creo que vos debés recordar hace unos años, se hablaba de no darlos porque vasodilataban la arteriola aferente y eso era contraproducente. Pero bueno, por lo que hemos leído, incluso en la Sociedad Argentina de Hipertensión hicimos una toma de posición sobre el calcio antagonista que, bueno, cuestiones de tiempo me hubiera gustado mostrarles, pero tienen impacto, como dijimos, sobre la reducción de la rigidez y realmente tienen otros efectos favorables que van más allá de esta, quizás en algún punto, alteración que puede dar más daño por la transmisión de la presión al interior intraglomerular. Ese esquema también me hizo pensar que la pancreatitis que vemos frecuentemente en los pacientes con hipertensión acelerada o maligna puede estar vinculada con ese mecanismo que tú nos mostrabas recién. La otra duda que tengo es en la La verdad medición que, de la. Sí, perdón. no te escucho, no, sobre el tema del páncreas, ¿no? Qué interesante esto que se ve en la corte, ¿no? El tema de la diabetes de novo. Y realmente uno lo pensaba y digo, ¿cómo es? Claro, tiene que ver con esta evaluación y esta publicación de Chirinos que realmente muestra la cantidad de sangre que recibe, que lo necesita hacer realmente por esta cuestión de censar segundo a segundo y minuto a minuto. Lo otro es una duda técnica.
las técnicas que tú mostraste para evaluación de la presión central es es una técnica que está basada en la medición oscilométrica Así es. periférica. Entonces, en los pacientes nuestros que tienen fístulas, obviamente habría que medirlo en el brazo que no tiene fístula, pero seguramente introduce alguna medida de error en los pacientes que ya tuvieron fístulas abandonadas en ese brazo que estamos Así es. midiendo la presión central. Eso se Eso contempla en el puede, algoritmo de la eso, interpretación. eso puede ser una limitante, eso es verdad, me parece bárbaro, José, que digas. Por ejemplo, en los pacientes en hemodiálisis que yo he querido hacerlos, que han tenido, como dijiste vos, acceso vascular previo, la cantidad de determinaciones que marcan error, incluso, bueno, hablé un poco de la validación del estudio, que necesita 70% más de lecturas válidas, me ha pasado con otro paciente que quizás lo podría haber mostrado como, digamos, como ejemplo del error, realmente tenía quizás 30% de lecturas válidas. Y esto tiene que ver con esto. El paciente había tenido un acceso vascular, como vos dijiste, previamente y realmente en algunos pacientes va a ser muy dificultoso esta medición y este detalle técnico lo marcaste muy bien, pero creo realmente que cuando uno empieza a hacer esto, yo tengo muchos casos también de este tipo, les cuento un poco a toda la audiencia que este equipo lo tengo aproximadamente hace unos 3 meses, así que estoy como en algún punto poniendo a tono, y aparte que es muy difícil, que vos lo debes coincidir conmigo, que el paciente se deje poner el mapa de 44 horas en varias oportunidades para saber qué es lo que vamos a hacer. Ahí tengo algo que me parece que puede aportarle mejoría al paciente. Hay algunos estudios de monitoreo ambulatorio que han estudiado cuál es el mínimo número de lecturas que sería necesario para, o qué error introduce disminuir el número de lecturas. Y en realidad, obviamente, cuanto más mayor número de lecturas, más fiable o más continua es la medición de la presión arterial. Pero Así en el es, monitoreo de 48 horas, para mejorar la tolerancia del paciente, se puede disminuir la frecuencia de las mediciones. así es, Habitualmente los equipos se programan para hacer mediciones cada media hora durante el día y cada una hora durante la noche. En las mediciones de 48 horas se pueden hacer cada una hora durante el día y también en espacios más largos durante la noche. Eso mejoraría un poco la tolerancia, comparto, más allá del comparto porcentaje. ese punto con este, vos, porque realmente uno, bueno, para los que no están familiarizados con monitoreo ambulatorio, pero supongo que muchos de ustedes que están escuchando sí, uno puede programarlo, puede ocultar o no la presión al paciente. Bueno, podemos hacer diferentes estrategias como para decir, y como dijo José muy bien, mejorar la tolerancia del paciente durante las mediciones, ¿no? Bien, Patricia recibió 158 mediciones. La verdad que un regalo para Patricia, realmente. Pero bueno, he tenido varios pacientes que lo han tolerado. Sí. Bueno, el otro es, una vez que tenemos la medición de la presión central, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Existen valores de referencia para 24 horas? Eh, Tú nos mostrabas ahí los promedios de presión sistólica en 24 horas, que son los que Sí, usamos para la toma de decisiones. así es. ¿Existe algún consenso o existe algún valor de referencia para la presión central? Sí, Artery también publicó y también, bueno, por razones de tiempo. Creo que esto José va a compartir conmigo y Fabián vamos a compartir que esto va a dar para otras actividades, me parece, porque realmente existen también, como vimos para velocidad de pulso, vimos también por edad y por sexo existen parámetros de presión arterial de aórtica sistólica central, hay parámetros de normalidad. De hecho, vos vas a compartir conmigo, José, que también esto puede utilizarse cuando el paciente no tiene enfermedad renal crónica, pero puede tener una hipertensión espuria, ¿no? En los cuales lo podemos utilizar cuando vemos que realmente tiene una presión braquial, especialmente en las personas que son largos y flacos, que no es mi caso, como los jugadores de básquet, los jugadores de vóley, los cuales la onda de reflexión es más alta y realmente van a tener presión arterial braquial más alta y aórtica central tienen normal y uno evita en algún punto medicarlos. Para esos pacientes también hay tablas, digamos, de normalidad, pero lo que yo quería mostrar era principalmente cómo la diferencia que había en estos dos casos que mostré entre la presión aórtica central y la presión braquial, ¿no? Y que es algo muy característico de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y la mayoría de los estudios
ponen especialmente énfasis sobre este punto. Última cuestionamiento y tiene que ver con el momento de la medición de la rigidez arterial. Nuestros pacientes, sobre todo cuando están en diálisis, tienen un cambio del volumen intravascular, sobre todo cuando perdieron diuresis, que va a depender de la ganancia interdialítica de volumen. Entonces, me imagino yo que próximo al inicio de la diálisis, o a la etapa prediálisis, su sistema vascular está distendido, lo cual eso le suma como una rigidez dinámica, digamos, a la arteria. Y en la posdiálisis están, digamos que en su periodo de máxima contracción de volumen, y ahí nos pasa lo contrario, o sea que están deshidratados. Entonces, al igual que nos ocurre con la discusión sin fin de cuál es el mejor momento de medir la presión arterial, obviamente que esta técnica del monitoreo ambulatorio aporta una ventaja porque tenés la medición a lo largo de todo el periodo, pero la rigidez de la aorta, yo considero que los pacientes es mejor, sobre todo el paciente en diálisis, por lo que hablamos de la fístula, es mejor medir carótido femoral y no la derivada de la medición braquial. Sí, pienso lo mismo. Sí. ¿Qué pensás que sería el mejor momento para medir? ¿Hay alguna información, algo pautado? Bueno, mira, viste, bueno, vos sos autor y has trabajado mucho sobre sobre presiones ambulatorias, ¿no? La verdad es que en los pacientes en diálisis, trabajar con la presión peridiálisis, como diríamos, es necesaria, pero no es suficiente, digamos. Uno debe tomar la presión arterial prediálisis, intradiálisis y posdiálisis inmediata, pero realmente mi opinión, y creo que la de todos los que estamos aquí, es que no es suficiente, que uno requiere generalmente medir presión arterial ambulatoria, o ya sea por monitoreo domiciliario o por mapa, uno va a requerir como para hacer incluso evaluaciones un poco más exhaustiva y más profunda de cómo se comporta la presión arterial de nuestros pacientes. Este factor de la distensibilidad que vos decís durante, especialmente se va acercando el nuevo tratamiento y el paciente está más lleno, ¿no? También estamos viendo con el grupo que trabaja en mi clínica a ver la ganancia interdialítica, qué factor, porque por ejemplo Patricia es una persona que no tenía tanta ganancia interdialítica, pero tenemos otros pacientes que tienen más ganancia interdialítica y que llegan con sus 4 o 5 kilos, diferente con Patricia, que pesa aproximadamente unos 60 kilos y lleva 1,5 kilos, ¿no? Pero vos fíjate que en todo el seguimiento de las 44 horas, cómo se comportó su presión arterial, obviamente agregamos una puerta de tratamiento y la verdad es que logramos un control mucho mejor de su presión arterial. La idea es que ahora la convenza para hacer un nuevo monitoreo de 44 horas. Para nosotros, la experiencia que tuvimos nosotros fue que hicimos la comparación esa en una tesis de un estudiante, y la verdad que la experiencia que tuvimos en la medición post-diálisis, en muchos pacientes la tonometría no obteníamos señal por la hipovolemia que tenían los pacientes. O sea que si tuviese que elegir un momento, elegiría el prediálisis, asumiendo que obviamente, como ocurre para otras técnicas, igual para la medición de la presión arterial, debíamos llevar al paciente a una situación lo más estable o euvolémica posible, para realizar estas mediciones. Pero tuvimos muchas dificultades y muchos pacientes en los que no pudimos medir cuando los medíamos postdiálisis, por tonometría. Excelente, excelente. Bueno, gracias Gustavo, creo que hemos hecho una excelente discusión del tema. Le dejamos a Fabián para que pase los mensajes de SLAN. Gracias Fabián. Bien, gracias Gustavo, brillante presentación, gracias José, la magnífica conducción. Bien, a continuación los mensajes parroquiales que tenemos siempre aquí para ustedes. Comenzamos con el hecho de que, Viviana, si nos puedes ayudar, gracias. Bien, animamos a toda la comunidad nefrológica y afín a la nefrología a inscribirse como miembros de pleno derecho de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, con enormes beneficios, dado que ya ahora hay membresías conjuntas, tanto SLAN con la Sociedad Europea de Nefrología, SLAN con la Sociedad Internacional y la conjunta SLAN, Sociedad Internacional y Sociedad Europea de Nefrología. Así que es una oportunidad verdaderamente valiosa.
Siguiendo con los anuncios parroquiales, tenemos para la próxima, para el día 23 de abril, en programa educativo anual Dialogando con Expertos, tenemos una charla acerca de nefritis lúpica y nefropatía por IgA, avances, viejas y nuevas estrategias terapéuticas, con el doctor Hernán Trimarqui y con el doctor Juan Mejía. No se la pueden perder. Continuamos con el avance de la SLAN en relación a talleres y tenemos un nuevo taller de nefrología intervencionista sobre lesión renal aguda y terapias de soporte multiorgánico. Será patrocinado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín el 3 de mayo del 2025. También nos animamos a que se inscriban porque estos talleres ya se están convirtiendo en una referencia en el marco de la SLAN. En relación al próximo congreso a llevarse a cabo en mi ciudad natal, 27 al 30 de agosto en Guayaquil, Ecuador, los animamos a que ya comiencen a inscribirse, puesto que las inscripciones tempranas van a tener muchos mayores beneficios económicos para todos ustedes. Están los precios en pantalla y ustedes podrán ya inscribirse desde ahora para no tener que esperar a último momento en la inscripción. Recuerden, del 27 al 30 de agosto tienen que separar esa fecha para poder venir a Guayaquil y poder informarse de lo nuevo, lo mejor de toda la nefrología latinoamericana en un solo lugar. En el marco de este mismo congreso, del 27 al 30 de agosto, también animamos a la comunidad nefrológica y afines para poder hacer el envío de trabajos libres. Aquí están los pasos que se puede ver en la página web tanto del SLAN como del Congreso y tienen un código QR para poder hacer ustedes la referencia en la página web de congresoslam.org para poder realizar el envío de los trabajos libres. Sin lugar a dudas, una gran oportunidad para los nuevos trabajos y los residentes. También animamos a visitar la nueva web del Congreso. Tienen el código QR en pantalla, congresoslam.org, para enterarse de todos los detalles concernientes al próximo Congreso a llevarse a cabo del 27 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Bueno, y con esto le damos las gracias a todos ustedes. Recordemos, en la próxima, los miércoles son del SLAN con el tema de nefritis lúpica y nefropatía por IgA. Muchas gracias a todos por conectarse. Agradecemos al conferencista de hoy y a la moderación, tanto de Gustavo Lavenia como de José Boggia. Y como siempre, los esperamos. Y recuerden que la SLAN, todos somos SLAN. Hasta luego y buenas noches. Felicidades, doctores. Lo hicieron súper. Hasta luego. Buenas noches a Gracias. todos. Muchas gracias.